Dice así: cuando se trate de demandas en contra del Estado, la competencia se radicará en el domicilio de la o del actor, pero la citación de la entidad pública demandada se practicará en el lugar donde tenga su sede principal. Ya ahí cambia, su sede principal. Lo cual constituye para mí una de las grandes falencias de estas reformas. Si lo que se trata es de posibilitar acceso a la administración de justicia, ¿qué estamos haciendo con esto? De nuevo impidiendo que se le cite al Estado. Retrocedemos. Si cuando entró en vigencia el COGEP fue aplaudida esta disposición, ¿por qué tengo yo como actor, como actor, como ciudadano, tenés que recurrir? Y en ese entonces, acuérdense, no había ni siquiera el deprecatorio virtual, había que hacerlo en la forma física. Tenés que ir, los gastos ingentes que se requieren. La mayoría de instituciones públicas, ¿dónde tiene su asiento principal? Quito. Un poquito más, Quito, Guayaquil. Eso es un retroceso muy grande. A mí, criterio muy personal. Habrá colegas, obviamente, con el respeto, que tengan otro criterio. Pero por favor, si se trata de que esto sea, de que haya agilidad. Si no hay agilidad, no es justicia. Volvemos a lo mismo. La mayoría de estatutos organizacionales por procesos de las entidades públicas establecen que el domicilio principal es en la ciudad de Quito. Volvemos a lo mismo. Ahí sí hubo un retroceso. Es decir, que ahora el domicilio se mantiene, ¿no es cierto? El del actor. Ya. Yo soy la persona perjudicada mañana por un acto administrativo, se respetará la competencia de mi domicilio, pero la citación deberé practicarla en el domicilio principal de la entidad. Cuando antes sí permitía, ¿cómo permitía la ley? Decía la delegación más cercana. Claro. Entonces, ¿de qué vale que el Ejecutivo tenga delegaciones en todo el territorio nacional, tenga coordinaciones zonales, tenga... Es un retroceso. Continuemos, por favor. Señor juez, y seguro a la audiencia va el procurador regional, porque para eso están las regionales. No volvemos al centralismo. Lo que nos da la lectura es que el gobierno está fallando a través de sus regionales, porque no les da la competencia que les hagan saber. Significa que no hay una comunicación entre la región y el centro. Sí, por eso quieren que vaya la notificación al centro. Sí, como insisto, para mí ahí volvemos nuevamente y obviamente de nuevo, de precatorios, de nuevo, es un retroceso. No, esa reforma no es conveniente. Va de nuevamente a provocar ahí un cuello de botella. De tal modo que el ciudadano ha accionado, si ya de por sí ir a lo contencioso administrativo, que está distribuido por tribunales, que no los hay en todos los cantones, obviamente, me implica trasladar en otro lado, encima también en la citación. Tenés que recurrir a... Es una reforma que no debió, pero no estamos aquí para juzgar las reformas, en el sentido estricto, sino para viabilizar la aplicación de las mismas. Continuemos, por favor. Artículo 16 sería. El artículo 16, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? De esa fila, compañeros. El artículo 16. Artículo 16. La o el juzgador de oficio o a petición de parte podrá ordenar la acumulación de procesos hasta en la audiencia preliminar en los siguientes casos. Correcto, ese es el que estaba vigente. La reforma simplemente reconoce un hecho cierto. Es una reforma sin mayor trascendencia, porque es simplemente adecuar el texto a lo lógico. No puede ser solamente hasta la audiencia preliminar, porque también tenemos que audiencias únicas. Entonces es una reforma sin trascendencia. O hasta la primera fase de la audiencia única en los siguientes casos sería. Exacto. O hasta. Exacto. O hasta la primera fase de la audiencia única. Reconoce una situación lógica que está plasmada en la realidad procesal del Código Orgánico. Sigamos, por favor. El artículo 19. ¿Quién me ayuda de igual manera? Del medio. Vamos ahí. Del medio alguien, el artículo 19. Gracias, doctor. 19. Procedimiento. La acumulación de procesos será resuelta en audiencia preliminar, conforme a las reglas previstas en el procedimiento ordinario. Las partes de los procesos acumulados podrán actuar mediante defensor común. Aquí sí hubo una transformación que es necesaria analizarla. Vamos con el artículo 19 reformado. ¿Quién da lectura, por favor?
Alguien de allá, por favor. El artículo 19 reformado. Ya, yo. A ver, doctor, por favor, muchas gracias. Procedimiento. La acumulación de procesos será resuelta inmediatamente luego de presentada por alguna de las partes. Si se realiza antes de la audiencia preliminar o primera fase de la audiencia única, se notificará a la contraparte para que se pronuncie sobre la solicitud de acumulación. Si se realiza una vez convocada la audiencia preliminar o primera fase de la audiencia única, la o el juzgador resolverá la petición en esta. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Entonces aquí sí hay un cambio, porque primeramente, a ver, yo entiendo que esta reforma busca ¿qué? Celeridad, pero también se está yendo contra el principio de La oralidad. última parte sería, doctor, pasaría la última parte. Sí. Esa ya es parte creo que de la segunda. La petición en esta. Sí, está bien, porque después ya viene la otra reforma. Entonces, insisto, aquí lo que se quiere ganar en esencia es celeridad, pero se está yendo contra la oralidad. Porque el artículo 4 del Código Orgánico, ¿qué nos dice? ¿Qué nos obliga? Todo debe ser resuelto ¿en qué? En audiencia. Pero aquí nos apartamos del principio oral para de nuevamente un poco entrar al rezago dispositivo escrito. Entonces dice, si se presentó antes de la convocatoria, debe ser resuelto por escrito. ¿Se entiende así? Así es. ¿No es cierto? Entonces, entró la petición y yo como juzgador tengo que correrle traslado a la contraparte por un término que tampoco está fijado de tal modo que es facultativo del administrador de justicia. Puedo, no sé, si se me ocurre, doctor Galarza, 20 días, ¿qué me va a decir usted? ¿No es cierto? Porque no está, dice, correrá traslado. No está delimitado. ¿No es cierto? El sistema procesal chileno, en la doctrina del sistema procesal chileno, siempre dice que el juzgador no se le puede dejar a la arbitrariedad. Los grandes tratadistas chilenos analizan que lo que menos puede haber en un sistema dispositivo es esa arbitrariedad, que el juzgador pueda imponer términos. Doctor, pero el 74 es claro, cuando la norma habla del término le da 3 días al juez. Nosotros podríamos aplicar ese, pero igual para mi criterio queda abierto. Sin embargo, de ello, la reforma es clara. Ingresan la petición por escrito. Ahora, si es posterior a la audiencia preliminar. A la audiencia preliminar o la audiencia única, obviamente esa ya se resolverá dentro de audiencia. Entonces, esta reforma sí tiene un cambio, porque insisto, para mí se está contraviniendo el artículo 4 del Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, de ello, es ley vigente para el país y obviamente el juez no es legislador, el juez debe aplicar la ley. Continuemos, por favor. El 27 habría ahí. El 27 sería. Sobre la recusación, el artículo 27 vigente, por favor. De igual manera, alguien que me ayude con la lectura. Vigente, hago referencia a que estuvo vigente antes de las reformas. 27, doctora, por favor. Artículo 27. Caución. Presentada la demanda dentro del término de 3 días, la o el juzgador fijará una caución de entre 1 y 3 salarios básicos unificados del trabajador en general, que será consignada por la o el actor. Sin este requisito, la demanda no será calificada y se dispondrá su archivo. Este artículo, tal cual estaba estructurado, se va ponía la obligación para caucionar. ¿Qué objetivo tenía que se caucione? Aquí también hay que hacer un análisis. Porque muchas de las veces, lamentable, doctores, lamentablemente echa la ley, aunque deberíamos olvidarnos de esa ley, pero lamentablemente está bien. Entonces, el querer causar incidente dentro de un proceso. Entonces, el hecho de que se caucione sí limitaba, evidentemente, porque ya no se volvía tan. Y esto para mí no era un impedimento, ¿no? Un impedimento para las partes procesales, sino bueno, si yo estoy seguro de que va a haber una causa de recusación.
obviamente, bueno, cauciono y sigo el trámite debido, pero se deja abierto ahora, en cualquier momento se puede presentar una demanda de recusación sin caucionar. Por favor. Perdón, que interrumpa, pero yo estaría de acuerdo porque las personas que no tienen suficiente solvencia económica no van a poder recusar. Estamos hablando de 3 salarios, que a lo mejor en un asunto, no sé, de regimiento o laboral, el actor no va a poder recusar si no tiene dinero. Más bien, si no tiene resultados positivos, ahí sí debería sancionarse por la lealtad y la mala fe de haber actuado y con la única intención de dilatar el proceso. Sí. Pero si llega a demostrar, está en lo correcto. Pero no puede demostrar aquello si no tiene dinero. Actualmente o la reforma. Evidentemente, doctor, y concuerdo, ¿no? O sea, ustedes más que quién saben que hay distintas realidades en las partes litigantes. Habrá personas que sí puedan, más incluso, pero otras no tendrán acceso a eso. Entonces sí, lo que busca la reforma es de algún modo, ¿no es cierto?, permitir un amplio Evitar, no dilatar. Así. Ahora, obviamente, la otra reforma está en qué? Si se determina, y continuemos por favor para la próxima reforma, el artículo 28. 28. Pero doctor, no se le ha dado lectura. El 27 No, sí, sí, No, el 27 no se dio La lectura. reforma. La reforma tiene su cambio. El 27, por favor, reformado. Artículo 27, admisión y traslado. Presentada la demanda, dentro del término de 3 días, la o el juzgador admitirá a trámite y dará traslado en el mismo término a la o el juez recusado para que la conteste en audiencia. Correcto, entonces elimina la caución, ¿no es cierto? El procedimiento sigue siendo el mismo, el juez obviamente tendrá que ejercitar su derecho a la defensa y así creerlo conveniente. Ya no hay caución de tal modo para recusar. Abusarán, colegas. Ahí viene el 28. Ahí viene ¿Y el eso era bueno o 28. era malo para usted? Para mí debía mantenérsela muy personal, doctores, muy personal, un criterio muy personal, insisto. No hablo como unidad judicial civil, lo hablo, este conversatorio lo hago de manera personal, porque insisto, yo soy muy respetuoso de los criterios de otros compañeros que puedan tener. Esto es así, el derecho es así, y por eso es apasionante, y por eso creo que a todos los que estamos aquí decidimos esa carrera, porque el derecho es apasionante, ponerte a conversar de derecho no tiene fin, y es criterios muy personales míos, no puedo yo entrar son criterios que les expongo con mucho respeto, pero no representan o no reflejan el criterio de todos los jueces de la unidad judicial civil, que somos a la final 10, por el momento. Sigamos, por favor. Está clara la reforma, yo creo que ahí no existe ningún alguna... El 28. El 28, por favor, doctora. Artículo 28. Audiencia. La audiencia se realizará en el término de 5 días y conforme las reglas previstas en este código. Y sigue, nos dice, negada la recusación, se ordenará la ejecución de la caución. Ese era el artículo que estuvo vigente antes de la reforma. Vamos con la reforma, doctor, por favor, si me ayuda. Con la reforma. Sí, con la reforma, artículo 28. Audiencia. La audiencia se realizará en el término de 5 días y conforme las reglas previstas en este código. Al final de la misma, la o el juez resolverá la recusación. Si la o el juzgador resuelve que la demanda de recusación tuvo por objeto retardar indebidamente el progreso de la litis, se impondrá la multa de un salario básico unificado del trabajador en general en contra de la o el defensor, sin perjuicio de la condena de costas en caso de haber. Ahí está. Ahí está. Ahí está la otra parte. Ahí está la otra parte. A ver, te dejo libre para que vengas y cantes cualquier recusación, enemistad manifiesta, lo que se me ocurra. ¿No es cierto? Pero si esa actuación. El anterior pagaba el cliente, ahora nos toca a nosotros. Claro, O sea, claro, antes pagaba el cliente, pues. Ahora es una multa.
establecida para quién? Para los abogados, para la defensa técnica, un salario. Con las carestías de la vida, un salario es un salario. ¿Cierto? Entonces ahí sí viene, colegas, y con mucho respeto, esta reflexión. El libre ejercicio es algo sagrado, porque ustedes defienden intereses, ustedes defienden la justicia de ese ciudadano que acudió a ustedes, por lo tanto ese libre ejercicio debe ser sagrado, realmente es sagrado. Ustedes son los adalid y los defensores de sus derechos, y por lo tanto ese ejercicio profesional debe ser totalmente y estrictamente apegado a la buena fe y a la lealtad procesal. Para exigir esa transparencia de la función judicial, debemos de empezar por nosotros mismos. Su responsabilidad es esa como abogados. Continuemos, por favor. 36 sería. 36 sería, doctor. Sí, artículo 36, el que estuvo vigente. Doctor, perdón. Antes de pasar, realmente me quedé un poco preocupado por el asunto de la multa. Porque con el mismo código nosotros no somos parte procesal, era parte del actor demandado. ¿Y por qué nosotros tendríamos que pagar? Yo, mi criterio muy personal, que la Federación Nacional de Abogados debería pronunciarse por una acción inconstitucional de ese artículo, porque el defensor no tiene por qué pagar. Está haciendo un ejercicio de su profesión. Ahora, que resulta que yo no le voy a recomendar a mi cliente que recursa al juez creyendo necesario que es, porque no necesariamente siempre nos dan la razón. A veces teniéndola no la dan. Entonces resulta que yo puedo poner en riesgo que me multen, más allá de que quede un antecedente negativo dentro de mi hoja del Consejo de la Judicatura, que es lo más grave, que la multa la paga, como sea. Pero yo creo que eso es atentatorio contra el libre ejercicio de la profesión, porque no se puede encasillar o ponerle una camisa de fuerza al abogado que esté callado, porque es quien sabe si que el juez tiene que ser recusado o no. Correcto, doctor. Yo creo que debería haber un pronunciamiento, porque al contrario, la Corte Constitucional ya lo dijo, ¿no? Los abogados no somos partes procesales. Por supuesto, ¿por qué somos abogados? Somos defensas técnicas, y obviamente ese criterio de la Corte Constitucional está reconocido en una posterior reforma dentro de este Código Orgánico. Pero doctor, yo sí hago la siguiente análisis, ¿no? Siguiente análisis. A ver, viene un cliente a mi estudio. Yo hago el estudio del caso, pros, contras, hago, ¿cierto? Mis opciones, cómo voy a entrar a litigar, y por ahí se presenta viene el cliente y dice, no, lo que pasa es que el juez me odia desde chiquito. Me odió, la verdad sí. Somos del barrio. No nos podíamos ver. Le quitó una amiga. Perdóneme. Peor, imagínense, enemistad manifiesta. Entonces, bueno, si usted como abogado en su ejercicio de patrocinio dice, bueno, aquí sí hay técnica. A mí me encanta esa palabra. Perdón, me encanta esa palabra que se introdujo con oralidad, técnicamente. Porque esto ya viene, ya no de verdad. Recusemos. A ver qué sale. Así era lo escrito, perdón. Sí, pero en eso, doctor, tiene razón. Todo el papel aguantaba todo, doctor. En ese aspecto tiene razón, Carlos. Pese a que tenga todos los elementos para la recusación, nada nos garantiza que venga y nos diga, no tiene razón. Porque lamentablemente la inseguridad jurídica existe y eso no podemos desconocer. Correcto. Pero verán que la imposición de la multa también viene de un análisis del juzgador. Dice, a ver, ¿hubo o no hubo causal? O sea, ¿fue loco el planteamiento? ¿O simplemente no se demostró adecuadamente? O sea, se configuran varias cosas. Pero como sociedad tenemos que entender que en este sistema, obviamente en el sistema de administración de justicia, ustedes son parte sustancial. Y la forma en la cual ejercen esa bellísima profesión que hemos decidido seguir debe ser de manera responsable. De este modo, no tengamos observación a la multa. No, ¿por qué? Porque en un estudio técnico y correcto de mis debilidades y de mis fortalezas dentro de un proceso judicial, voy a saber utilizar ese instrumento jurídico, esa herramienta jurídica que es la excusarle al juez.
de una manera correcta, adecuada. Te dejo libre. Ya no hay caución. Vengan a mí. Pero, si vienen indebidamente, va a tener sus consecuencias. Claro. De tal modo que, insisto, compañeros, no tengamos de que pues, es una multa. Si yo ejerzo mi profesión como sé que todos en este auditorio lo hacen debidamente y con el correcto proceder técnico, no vamos a tener problemas de esa naturaleza. El proceso de recusación de un juez debe ser debidamente sustentado, debidamente motivado, debe haber causas. Doctor. Doctor, buenas tardes con todos compañeros. A ver, lo que yo observo en esta reforma, más allá de lo que usted manifestó, el ejercicio técnico en la profesión hace que haga del profesional un ejercicio de su actuar de forma bajo el principio de la lealtad procesal. Y debemos tener en cuenta que las recusaciones son taxativas. O sea, debemos irnos a la ley. Entonces ya tenemos, primera premisa, la ley. La ley me dice cuándo yo puedo recusar a un juez. Por lo tanto, no podría en el evento de los casos llegar al evento de poder ser multado. Esa sería la primera premisa. Lo que sí yo observo dentro de esta reforma, si que alguien me estoy equivocado, veo que no hay el derecho de recurrir. Que podría darse el caso que un juez de primer nivel pueda errar en su decisión o pueda que dicha pronunciamiento carezca de una falta de alguna motivación o una carga argumentativa dentro de ese pronunciamiento. Que podría darse el caso que con una especie o con el derecho de recurrir a ese fallo pueda que los jueces de alzada reformen dicho pronunciamiento. Entonces yo veo más ahí el sentido de que ese fallo pueda ser recurrible más allá de que pueda o no existir la multa para la defensa técnica. Claro. Si es que estoy equivocado, si es que más adelante en alguna normativa me da el derecho a recurrir de aquello. Sí, se afecta el doble conforme. Se afecta el doble conforme. Insisto, norma constitucional, reconocida en derechos humanos, de doble conforme. Yo tengo el derecho de que esa resolución deba ser revisada por un ente superior. Sí, el problema, doctor, es que la norma, al momento que se hizo esa reforma, no me da derecho a apelar. Y ese es el problema en el cual se va a caer en dicha circunstancia, que el juez puede que un juez que sustancie dicha causa puede no utilizar una discrecionalidad acorde a lo que diga la ley. Puede ser el caso que diga no. Pero no está negando el derecho. No, pero entonces analiza, va más allá y dice, la resolución de una recusación es apelable. El COGE es claro en ese sentido. Si la ley te dice que no el juez que conoció el caso de recusación resuelve, no es apelable. Exactamente. Murió ahí, si se quiere el término coloquial. Y obviamente la multa tampoco va a ser apelable. Si no es apelable lo principal, va a ser apelable lo accesorio. Entonces, sí, yo entiendo a dónde va, doctor. Se limitó, pero esto ya nació así. ¿No es cierto? El modelo estructural del Código Uruguayo. Verá, ¿por qué hay estas ciertas limitaciones? Solo un breve paréntesis aquí. Porque el modelo uruguayo sugería la idea de que el proceso debe ser rápido. Y ellos identificaron cuellos de botella y dijeron, aquí se armaba. Perdóneme la expresión, con las recusaciones se armaba. Vamos a la apelación, vamos de acá, vamos a... y el juicio se quedó. Por eso, en un intento de que fluya, y evidentemente, perdone, el COGE lo logró. Juicios ordinarios, ya 10, 20 años. Pero imagínense, o sea, eso era imposible. Ahora con el COGE, si no estoy mal, doctores, un juicio ordinario perfectamente puede ser resuelto unos 4 o 5 meses. ¿Cómo se redujo? Tengo un juicio ordinario, doctor, 2 años. No ha de ser conmigo, doctor Pérez. No, pero debe haber ahí algunas... A ver, el primer cuello de botella es la citación. Ahí nos detenemos. Lamentablemente la citación se demora. Al menos en el área civil se demora. Y obviamente ustedes saben la carga procesal que se soporta, que también impide que se dé una debida atención a los usuarios en los tiempos que serían los óptimos. Pero bueno, continuemos. Doctor, yo comparto su criterio. Es una afectación a mi derecho al doble conforme, sin embargo, es ley. Y insistimos.
Pero constitucional. Ojalá que alguna vez de aquí, de estos colegas, salga un asambleísta para que pueda. Aplicando el la Constitución lo reconoce. Tranquilamente se lo puede aplicar. En todo caso, la federación. Claro, y vamos ya a una sopesación, doctor. La observación que hace el colega en base al artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución. Si no me niega el recurso, se lo puede interponer, o me equivoco. Pero bueno, es norma expresa que niegue el recurso, problema no es apelable. El problema es que el sistema Ahora, procesal actual... no se olviden, perdón doctor, que le quite no se olviden el artículo 3, los derechos de la Constitución están sobre todo, pero se ejercerán. Así es. ¿Cierto? Entonces sí, yo tengo, porque si nos ponemos a aplicar solo la Constitución, olvídese, ahí todos tenemos derechos y esto se vuelve ingobernable. Ese contrato social se fue al piso. Doctor. Lo único que quería decir es que el sistema procesal actual en materia de recursos va al principio de legalidad, o sea, la ley es la que me dice cuando puedo o no puedo recurrir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Corte Constitucional en su debido momento estableció en varias sentencias de carácter vinculante, que el recurso de apelación no es un recurso per se absoluto, sino que en ciertas circunstancias puede proceder bajo otras circunstancias. Esa es la razón por la que el Código Orgánico General del Proceso asumió esa jurisprudencia a efecto de establecer el recurso de apelación bajo ese principio estrictamente de la ley. Así es. Porque no todo, evidentemente en nuestro sistema no todo es apelable. ¿Cierto? No lo que era anteriormente con el CPC que se... Acuérdense, la calificación a la demanda no era apelable. Si yo le negaba la del archivo, eso no era apelable. Doctor. Doctor, para el tema de las multas, sí hubo una reforma hace unos 2 o 3 años, si mal no recuerdo, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Antes revisaba el órgano administrativo, que era el Consejo de la Judicatura, y se reformó que las multas de los abogados eran apelables ante la sala, ante la Corte. Entonces, para el tema de multas tenemos ahí la salida. Y el tema del doble confort, eso es debatible, porque justamente, como bien dice el colega, hay resoluciones de la propia Corte Constitucional que eso aplica no en todos los casos, si no se podría caer en el abuso de este doble confort, apelar cosas mínimas, accesorias, o que no están contempladas en la norma procesal, en este caso una ley orgánica. Pero habría que determinar aquí, doctor, el origen de la multa. Es que porque en este caso el origen de la multa tiene otro. Nace de otra manera. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Nace de la determinación de una conducta netamente procesal e impuesta por un órgano jurisdiccional. De tal modo que, a ver, yo mañana le fijo la multa a usted. Me quiso recusarle al doctor Zarango indebidamente. Y le impongo la multa. Es una decisión jurisdiccional. ¿Cómo va a ser su cobro? Simplemente remitirse al Consejo de la Judicatura. Usted al Consejo de la Judicatura va a acudir en instancia administrativa. ¿Sí me explico? De tal modo que mi multa, al no ser, es un criterio. Ojo, por favor, doctor. Justamente para esto estamos aquí. Mi multa prácticamente quedó en firme, porque no es recurrible. Doctor, es que justamente es al revés. Parece que me expresé mal. Antes, el órgano para recurrir era el Consejo, órgano administrativo, y eso es lo que estaba mal. En la reforma se estableció de que uno recurre de las multas, no dice en qué caso, sino en las multas en general, uno recurre hasta la Corte, es decir, a la misma órgano jurisdiccional, de la sala. Entonces, para el tema de multa, y no hace discriminación, porque no dice para ciertos o estos casos. Claro, puede ser una multa por no asistir a una audiencia, o puede ser en este caso de la reposición. Sí. Entonces podríamos encontrar ahí la salvedad para que ejerzan su derecho a la defensa y apelar esas multas que se puedan interponer. Gracias, doctor, por el acertado comentario. Continuemos, por favor. 36, doctor. ¿Quién me ayuda? El que estuvo vigente, insisto, antes del artículo 36. En el medio, doctoras, doctores, artículo 36. Acá leemos, A ver. Vigente, 36 vigente. Comparecencia al proceso mediante defensor. Las partes que comparezcan en los procesos deberán hacerlo por el patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones contempladas en este código. Hasta ahí nomás, doctor, Ya. porque Lo otro es el articulado no cambia, simplemente en la reforma, y pasemos a la reforma, por favor. ya.
Esta disposición no será aplicable a la comparecencia a audiencia preliminar o única, en los procedimientos de una sola audiencia a la cual deberá concurrir la o el defensor o la parte. Esa es la reforma que es literal. Está reconociendo, insisto, con la anterior reforma igual, una situación lógica, que no solamente existían audiencias, o existen, perdón, audiencias preliminares y también únicas, pues es simplemente un reconocimiento del texto en sí, que está contemplado en todo el contexto del Código. Sigamos, por favor, artículo 42. Esa es la procuración. Procuración judicial. ¿Quién me ayuda? Doctor, a ver, doctor. Artículo 42. Constitución de la Procuración Judicial. La Procuración Judicial se constituirá únicamente a favor de una o un defensor que no se encuentre inserto en alguna de las prohibiciones previstas en la ley. La Procuración Judicial podrá conferirse, primero, por oficio en el caso de entidades públicas o mediante escrito reconocido conforme con la ley, ante la o el juzgador del proceso. Numeral segundo, por poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante la autoridad competente. Numeral tercero, de manera verbal en la audiencia respectiva. Aquí sí hubo un cambio. El 42 sí se modifica. Primeramente reconoce dos cosas. A ver, la primera y es lógica, ¿no? ¿Por qué solamente podía dar procuración judicial a un abogado? ¿Por qué? No era consecuente con una lógica, además. Yo puedo dar procuración judicial a uno o varios. Entonces, obviamente la reforma reconoce eso, pero y en la práctica, sí, particularmente, si ven una procuración judicial dada a 2 o 3 abogados, ¿yo qué le iba a decir a la parte actual? Si la ley me dice, es uno, coge, va y cambia la notaría, sáquele a 2, déjeme solo uno. Ese es un excesivo formalismo que no creo que haya pasado en la práctica. Doctor, le doy enseguida la palabra, doctor. Eso que usted comenta, sí pasó. Yo intervine un visto bueno, incluso el poder a 2 abogados, la autoridad de trabajo dijo no creo que un solo abogado. Interpuse acción de protección y el juez de instancia me negó. En apelación me ratificaron que tenía derecho a que fueran 2 o más jugadores. Era absurdo. Qué grave lo que comenta. No Oiga, que sí. verá, yo le digo una cosa muy particular, lo irán a avisarte. Además, yo ejercí en Cuenca. Perdónenme, pero las autoridades de trabajo eran... No me llama la atención lo que usted me dice. Yo tuve muchos, pero no irán a contar después cómo vuelvo a emitir. Era... Imagínense, ahí sí cabe, doctor, perdonen. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidad.